Bueno, es difícil hablar de Maverick Viñales, es difícil, pero hay que hablar de Maverick Viñales. ¿Por qué? Porque el otro día, no sé qué comentario hoy hicimos, que se le pasa el arroz, ¿no? Fue una expresión que ha tenido bastante, bueno, ha sido muy elocuente, ¿no? O sea, que se te pasa el arroz, ¿no? Hay mucha gente que señala a Maverick, que lo critica y tal. Y yo voy a decir una cosa, lo saque o no lo saque, os voy a decir una cosa que es que me da igual, ya, me da igual. Y yo, Maverick, lo saque o no lo saque, o sea, haga resultados y esté luchando por el título, o no, para mí va a tener siempre mi respeto como piloto y no va a cambiar para nada mi percepción, mi opinión sobre él y su pilotaje, ¿de acuerdo? Eso de entrada. ¿Por qué? Porque MotoGP, a lo largo de la historia, si me seguís en el canal hace tiempo, hemos hablado muchas veces de pilotos víctimas del sistema, ¿de acuerdo? Víctimas del sistema por muchos motivos, ¿no? Y no son excusas, ¿eh? Y hablo ya de John Kocinski. Yo me acuerdo que John Kocinski para mí era lo más. Y yo no entendía por qué en 500 no ganaba. O sea, tenía que arrasar en 500, ¿no? Luego te vas enterando de cosas, ¿no? Que lo que estaba Rainey, luego la moto... bueno, pues hay historias, ¿no? Que cuesta mucho gestionar el paddock. Gestionar el paddock es muy importante. Y llegar en el momento oportuno, MotoGP también. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos de eso, ¿de acuerdo? Entonces Maverick ha llegado en un momento, yo creo, muy inoportuno, porque lo primero de todo, su moto, para mí, era la Honda, es que es así, y estaba Marc Márquez, o sea, ya está, ¿no? Y, y después, pues bueno, que hay pilotos como él, como Pedrosa, que han tenido, pues, siempre impedimentos para sacar sus resultados, ¿vale? No es una comparación real con Pedrosa, pero Maverick ha pasado cosas con Maverick, ¿de acuerdo? Y para mí no son excusas, para mí son situaciones que ha sufrido y que para mí, pues bueno, pues ha hecho que esté pues en esa situación, ¿no? Que esté esos años y que la gente haya perdido credibilidad. O sea, ¿qué pasa con Maverick? La gente está diciéndole de todo. Es complicado gestionarlo todo, ¿vale? A Maverick, porque este año, como dice él en esta entrevista que, como siempre, os la recomiendo, es de Motorbike Magazine, o sea, no sale aquí el titular ahora. Ah, porque está el lector, vale. Ocultar el lector, ¿vale? Motorbike Magazine, recomiendo que la vayáis a ver, ¿de acuerdo? Maverick habla de la presión. Este año, ¿qué va a pasar? He empezado así hablando de Maverick porque lo saque o no lo saque, a mí me va a dar igual. Prefiero que lo saque, pero si no lo saca no va a cambiar mi opinión por él. Pero claro, si no lo saca, hay muchos que se van a comer. Y él lo sabe. ¿Él qué está diciendo aquí? La presión. Claro, la presión que si no lo saca, ¿qué va a decir? Que la moto no se adapta a mí, no sé qué. La van a decir de todo. Excusas de todo, ¿de acuerdo? Pero hay otro factor que siempre hemos dicho, con Manolo, que es que no hay nadie que lo conozca, que lo haya pasado por sus manos, hasta el día de hoy, desde que llegó el primer día a un circuito de velocidad hasta el día de hoy, que piense que no tiene potencial para ganar el Mundial. Es una situación muy extraña, ¿de acuerdo? Pero Maverick se enfrenta al año más complicado de su carrera deportiva, ¿de acuerdo? Voy a decir una cosa también, que si esto lo ve Maverick, igual no está de acuerdo, bueno, estoy seguro que no está de acuerdo, y yo creo que no estará nadie de acuerdo con lo que voy a decir. De entrada nadie, porque creo que hay unanimidad al decir que, menos yo, que Maverick no ha conseguido títulos porque le ha faltado algo en su entorno, ¿de acuerdo? Es una palabra, es una expresión que la habéis oído, ¿no? Es que la ha dicho el propio Maverick, ¿de acuerdo? Y no estoy de acuerdo. Aunque lo haya dicho Maverick, no estoy de acuerdo. A Maverick no le ha faltado nada en su entorno. Ha tenido el entorno que ha tenido, sus padres, todo lo que sea, y no es culpa de su entorno ni otra, o sea, no es buscarle la solución fácil al problema, no, una persona que te hubiese dirigido mejor, no, es que otra persona, ¿de acuerdo? No hubiese cambiado el contexto en el que Maverick llegó a MotoGP, ¿de acuerdo? Yo estoy diciendo antes que Maverick necesitaba una Honda, esa es mi sensación. El equipo HRC era su posición natural. ¿Qué pasa? Que a veces los pilotos llegan a MotoGP y hay dos ejemplos muy claros, ¿vale? Márquez, Rossi, por ejemplo, Biaggi, Kocinski, son situaciones muy complicadas, tío, de gestionar. Cuando tú llegas a MotoGP y hay una situación ya cocinada, con un líder, con una moto y qué tal, cuesta mucho hacerte hueco, ¿de acuerdo? Yo creo que Maverick llegó en el momento
peor a MotoGP, porque tenía 2 años por delante en Marc Márquez, que estaba ya reinando, ¿de acuerdo? Entonces, eso, con ninguna persona que cuide su entorno de otra manera, lo hubiese conseguido, ¿de acuerdo? Y se tuvo que ir a, bueno, a Suzuki y después a Yamaha, ¿de acuerdo? Para mí ese es el primer factor que ha tenido Maverick que superar, ¿de acuerdo? Esa situación, ese contexto contrario a lo que él necesitaba, que él, yo creo que lo que necesitaba era, lo repito, la moto de la Honda. Pero bueno, hay otra cosa, ¿no? Que a veces también yo creo que es clave en toda esta situación, ¿no? Que es la manera de ser de Maverick. Maverick Viñales, yo siempre lo he dicho, que es demasiado buen tío. Y aquí es de ser un cabrón, ¿vale? Es así, es que es así. Yo me acuerdo cuando llegó a Yamaha, lo primero que dije es, Maverick, lo primero, ves al box de Yamaha, ves a Rossi y mándalo a la mierda, ya está. Es que es la mejor manera para triunfar, ponértelo como rival. Esa es la mejor manera, pero no hizo eso. Buen rollo con Rossi y tal, y Rossi eso es, vamos, eres carne ya, vamos, ya. Eso es, yo creo que muy negativo. Cualquier piloto que está ahí arriba, los que luchan por el Mundial, tienen que tener ese punto. ¿Qué pasa? Que ahora está el club de los abrazos, ¿no? Yo a Maverick no lo pondría en el club de los abrazos, como Pecco y como Fabio, pero sí, tío, que es un chaval que nunca tiene problemas con nadie, que es muy buen tío con todos y tal. Y yo creo que eso ha sido otro de los problemas, de los handicaps que ha tenido él a la hora de hacerse hueco, a la hora de estar en el box y que llegas a una pieza, no, esta pieza no, la otra pieza. O sea, liderar el box, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que todo esto que he explicado ahora ha cambiado. Ha cambiado. Y esa situación la tiene Aprilia. O sea, Aprilia tiene liderazgo. Tiene liderazgo. Entonces, por eso hemos dicho el título, ¿no? Se le va a pasar el arroz. Si este año lo saca, pues la credibilidad va a perder bastante, ¿de acuerdo? Así que situación complicada para Viñales y complicada, bueno, depresión, ¿vale? Complicada no, porque lo tiene todo en su mano, tiene el equipo, tiene la moto y tiene la posibilidad, ¿de acuerdo? Este año lo tiene todo. Entonces, ahí es, por eso está la presión, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de tanto de Yamaha ni lo que pasó antes, porque hemos hablado muchas veces y ya sabéis mi opinión. Yamaha no era una moto para él, no era una moto para él, y Yamaha es una moto demasiado vulnerable con Michelin. O sea, no quiero hablar tampoco de esto, no quiero agobiaros con esto, pero Yamaha es la peor moto para correr con estos Michelin, que cuando no van bien, que son muchas veces, esta moto no vale un duro. Y esto, pensar por un momento, ¿cuántas veces se dice, no, es que Fabio le falla la cabeza porque a veces hace el 15, bueno, el 12, me da igual. Pero es que eso no es la cabeza de Fabio, eso es la moto. Cuando una Yamaha se queda sin grip o sin algo, no es nada. O sea, es que te pasan 8 o 10 tíos, porque no tienes ninguna defensa, no tienes motor, no tienes nada. Y en una situación tan igualada como la de ahora, cuando Yamaha se queda sin grip, te vas a tomar por saco. Y no es la cabeza. No, es que la moto no va bien, haces el tercero. Sí, jódete. Si no tengo grip, es que te pasan 8. En medio segundo hay 6. Bueno, hay 10 tíos a veces en medio segundo. Por eso a veces las Yamaha tienen esa diferencia, ¿no? De estar bien, ganan, y estar mal, con problemas de grip, o sea, cuando los neumáticos no funcionan, estás el 15, porque es que la moto no tiene nada más. Entonces me da una rabia terrible que a la gente de Yamaha se dedica, que es lo de la cabeza, porque esto de la cabeza es el cuento de siempre, ¿sabes? Cuando la moto está al 15, no es el grip, no son los neumáticos, es la cabeza. Hay que tener muy poca vergüenza para estar 4 años, hablando así de este chaval. Muy poca vergüenza, ¿vale? Y aquí el único que habla de neumáticos soy yo. Y voy a decir una cosa, ya me he enterado que en Aprilia este año, no sé hasta qué punto, pero han estado cabreados con los neumáticos, ¿eh? No sé hasta qué punto. Porque no me lo han dicho, no me lo van a decir, pero sé que han habido cabreo con los neumáticos, ¿de acuerdo? Hasta qué punto no sé, pero viendo los resultados de final de año, vamos, es muy fácil de entenderlo, ¿vale? Pero bueno, Maverick se enfrenta al año, yo creo, crucial, porque de conseguir los mismos resultados que el año pasado, se van a comer, más si Aleix saca resultados, se van a comer, y más, atención, si Oliveira y el otro, el que usa el 25, ¿vale? Aquel chaval de Madrid,
lo hace bien, ¿de acuerdo? O sea, que tiene encima el reto de cubrirse las espaldas también, o sea, que es un año complicado. Yo voy a confiar en Maverick, porque tiene potencial, pero es un año, ya te digo, que es una situación complicada. Aprilia, ¿qué pasa con Aprilia? Aprilia, después de Yamaha, era la mejor opción que tenía, bueno, era la única que tenía, y era una gran opción, ¿vale? Entonces, yo creo que que Aprilia, es un poco la versión Yamaha de V4, ¿de acuerdo? Es una moto con paso por curva, no es una moto como la Ducati. ¿Y qué pasa con eso? Que es una moto que también tiene tendencia a quedarse tirada bastante cuando no consiguen el grip. Las motos con más paso por curva, que depende más del paso por curva, son las motos más vulnerables con esta política de neumáticos, ¿de acuerdo? Las motos que tienen más stop and go, que más chicha, son las que menos sufren. Eso es así. Ya, Aprilia, cuando ha funcionado bien, ha ido bien, pero cuando han tenido problemas de neumáticos, pues han estado mal. Así que yo creo que Aprilia en este aspecto es un punto negativo respecto a las V4, y el segundo punto negativo, como siempre, para mí, es el estilo de Maverick sobre estos neumáticos, ¿de acuerdo? Estos neumáticos sabéis que son muy caprichosos y hay que entenderlos, hay que darles tregua, no hay que estresarlos, hay que llevarlos de una manera, hay que darles un respiro siempre, ¿de acuerdo? Y yo creo que el pilotaje de Maverick en ese aspecto pues es bastante fuerte, agresivo, es un piloto que entra muy rápido, muy hasta el centro de la curva, es un piloto que yo creo que tiene tendencia a hacer sufrir los neumáticos, ¿de acuerdo? En Yamaha ya la pasaba, siempre que tenía un pequeño cambio, pop, se quedaba sin grip y era un desastre. Entonces, para mí, la situación de Maverick tiene una semejanza pequeña a la de Dani Pedrosa en MotoGP, que su manera de pilotar, su manera de hacer las cosas, hace que tenga esa... bueno, a veces digo caminar por la cuerda floja técnicamente, ¿de acuerdo? Que tenga esos problemas técnicos. Hay otros pilotos que no, por ejemplo, hay la estadística, ¿no?, de Michelin que dice que hay pilotos que los neumáticos los tratan mejor que otros, ¿no? Esa estadística es real. La han publicado por ahí a veces, ¿vale? Entonces yo Maverick creo que es de los que más le cuesta hacer trabajar estos neumáticos. Entonces, para mí año complicado y Alex Espargaró es otro de los que puede hacer, ¿no?, que Maverick tenga problemas. ¿Por qué? Esto tampoco lo sé del todo cierto, pero tengo la sensación, y he hablado con alguien también y me han dicho algo, de que a Alex ya a final de año no hacía tanta gracia lo que pasaba en Aprilia, ¿de acuerdo? Me explico. La evolución de la moto empezó de una manera y luego pues Maverick empezó ya a destacar, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay dos caminos, ¿no? Sabéis que en Aprilia había dos caminos. Entonces, allí ya empiezan a ver los problemas. Incluso me han dicho, que yo esto no me he fijado, no sé si vosotros lo tenéis en cuenta, que a final de temporada la colaboración de Maverick y de Aleix a la hora de darse rueda y todo eso fue menos. O sea, que había un poco más como de ir cada uno más a lo suyo a final de temporada. Yo no sé qué va a pasar, pero a Maverick ha dicho en esta entrevista, que os recomiendo totalmente, que él va a tener, lo ha dicho él, o sea, va a tener una moto más adecuada a sus necesidades. Lo ha dicho él. ¿Y eso qué significa? Que esa moto no va a ser para necesidades de Alex Espargaró. Entonces ahí entramos en un conflicto, ¿de acuerdo? Rívola, se llama Rívola, ¿no? Es que ahora no... Ha dicho que apuesta por los dos, espera más fuerte a Alex a principio de temporada y después que Maverick reaccione, aunque asume que Maverick ha tenido problemas y tal. O sea, ha dejado una especie como de puerta abierta con sus declaraciones a que Maverick tuvo problemas, los volverá a tener, no sé si va por ahí o no, pero hay una especie como de, bueno, de un pero, ¿no? Allí, a ver si va a tener sus problemas o no. Y luego, otra cosa que he flipado bastante en esta entrevista, es que Maverick, bueno, flipado tampoco, ¿no? Porque es lo más normal, ¿no? Es que Maverick, déjame ponerlo aquí pequeño, es que Maverick, cuando ha hablado de qué necesita este año,
ha apelado a los neumáticos. Ha dicho que cuando la moto se adapta bien al neumático, funcionan. Ha dicho dos cosas. La frase es, cuando la moto se adapta bien al neumático y conseguimos un buen setup, ¿vale? O sea, primero que la moto se adapte bien al neumático y consigue un buen setup. Si la moto no se adapta bien al neumático, no haces nada. Y eso es la clave. Yo creo que lo que ha pasado a Aprilia a final de temporada, que no se está diciendo, ni lo han dicho ellos, y yo creo que es así, aunque no lo van a decir, y tampoco nadie me lo ha dicho a mí, es una suposición mía, cuando me han dicho que están cabreados con los neumáticos, yo creo que va por aquí la cosa. A final de temporada, tú llegas un viernes a un circuito, la moto no se te adapta al neumático, empiezas a tocarlo todo, pero no llegas, ¿de acuerdo? KTM le ha pasado lo mismo. KTM al final le ha pasado al revés, le ha ido bien, por eso el neumático delantero nuevo. Pero a ellos les ha ido mal, o sea que Maverick asume, o dice también, que ese tema está ahí. Que tú tienes que esperar al viernes a que la moto se adapte al neumático. Es que eso es así, ¿de acuerdo? Eso es así. O sea que... Más cosas de Maverick que a mí me ha gustado, ¿vale? Que me ha gustado es... que a diferencia de Marc Márquez, él sí que ha alabado a Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Él ha dicho, no, sí, pero es que, pues que hay que hacer lo que ha hecho Pecco, ¿eh? Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque le han preguntado expresamente, ¿no? Si él también cree que quitar mérito al título de Pecco es correcto o no, ¿no? Entonces ha dicho, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ha puesto, ¿no? No, pero ¿qué estás diciendo? O sea, Márquez, por un lado, lo tenemos insinuando que la moto, que tengo dudas de que gane el piloto, ¿de acuerdo? Y Maverick, en este caso, no. En este punto, y esto no es el juego de los abrazos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es real. Yo creo que un deportista tiene que, por ejemplo, Rainey Swans se decían de todo, pero nunca dudaba uno de su nivel. O sea, tú no puedes dudar del nivel del que está ganando, ¿de acuerdo? Yo creo que no puedes. Tú puedes meterte con él, te puedes hacer lo que sea, destabilizar, pero dudar de que tiene nivel, yo creo que no. Entonces Maverick aquí lo ha hecho muy bien. Pues bueno, Maverick, ya te digo, yo, pase lo que pase, Maverick, por mí, voy a tener siempre la misma opinión sobre ti, como persona y como piloto, ¿de acuerdo? Y yo, no es la primera vez que un piloto que me gusta, mira, aquí tengo a Kocinski, aquí atrás, lo tengo aquí, y abajo tengo a Jean-Michel Bayle, que Jean-Michel Bayle, bueno, es que, vamos, me esperaba de todo también, en 500. Estos, para mí, no tienen título de 500, pero siguen siendo grandísimos pilotos. Dani Pedrosa. Y yo creo que aquí coincidiremos muchos con Dani Pedrosa, ¿de acuerdo? Dani Pedrosa tampoco tiene un título, ¿de acuerdo? Y le han dicho de todo a Dani. Y ahora con el tiempo la gente ha ido como asumiéndolo, ¿no? Y es que, como decía al principio del vídeo, y con esto ya acabo, el contexto que tú llegas a MotoGP es muy complicado a veces, ¿no? Max Biaggi, que también me encanta Max Biaggi, llegó un momento en el que HRC estaba ocupada con Duhan y con Krivi, y Yamaha era lo que era. Entonces, ¿qué hizo Biaggi? Pues nada, fastidiarse, ya está. ¿Qué hizo Kocinski? Fastidiarse. Yo creo que Maverick ha llegado un momento inoportuno a MotoGP y no es la cosa principal, o sea, no es la única cosa, pero hay más, pero esta es una. Y yo creo que hay que tener consideración con todo lo que ha pasado y con todo esto que he explicado técnico, porque yo creo que hay un tema técnico ahí que es difícil de encajar, ¿vale? Con este pilotaje. El otro día dije en un vídeo, no me acuerdo cuál ya, que había una especie como de... Cuando veo pilotar a Maverick, ¿no? Es todo como muy rápido, ¿no? La frenada entra muy fuerte, la moto... los procesos de la curva, ¿no? Frenar, dejar el gas, trazar, abrir... Es como muy estresante todo eso, muy rápido, freno, dejo gas, abro gas, es como... ¿Sabes? Muy estresante, y él necesita tener grip, la moto con agarre, para hacer todo eso. Cuando Márquez hacía lo otro, en su época, lo hacía derrapando. Márquez lo hacía derrapando, y él no, él lo hace con grip. Entonces buscar ese compromiso, yo creo que es muy difícil para mí, es mi opinión, mi opinión. Y con estos neumáticos, obviamente, pues no es lo que necesitan estos neumáticos. Un poco más de tregua, un poco más de dejarlos respirar, y ahí a veces los haces funcionar mejor. Maverick es un piloto que a veces, de una tanda a otra,
pues el neumático lo deja de funcionar porque cambias cualquier cosa, cualquier situación y le afecta mucho, ¿vale? Así que nada, que Maverick, el año decisivo, el arroz, que para muchos creen y opinan que se le está pasando el arroz, pero para mí en este caso, pues siempre será un pedazo de piloto, ¿vale? Yo creo que Maverick se equivocó a irse de Yamaha en ese momento de MotoGP y tenía que haber seguido en Suzuki, por lo menos un par de temporadas más, creo. Mira, esta pregunta me va perfecto porque una cosa que me estaba olvidando y tú me lo has recordado, Heavy GP. Mira, Maverick ha hecho siempre todo lo correcto, siempre. Y os lo voy a explicar por qué. Tú llegas a MotoGP con una marca que no es ganadora. Suzuki no era una marca ganadora. Y nadie de los que estéis aquí podéis decir que con Suzuki hubiese ganado el Mundial. Nadie. Obviamente le fue peor con Yamaha, pero bueno, ¿vale? Cuando tú estás en Suzuki y ves que te falta algo para ganar y tienes Yamaha, ¿de acuerdo? Y Honda está ocupada, es que no tienes más opción, te vas a Yamaha. En Yamaha está Rossi. Y aquí hay otro punto importante, ¿de acuerdo? Que es en el 19 cuando Ducati lo llama, el 18-19, ¿no? ¿Qué pasa? Tú estás 2 años sufriendo, yo creo, el protagonismo de Valentino, ¿de acuerdo? A la hora de evolucionar la moto, el 17 la moto desapareció. Es que, no olvidéis, en el 17 la moto desapareció. La moto de Maverick, la que a él le gustaba, desapareció, porque Rossi la hizo desaparecer, paso a paso, que desapareció enterita esa moto. Corrieron en Cheste en el 17 con un motor, con un chasis del 16, acoplado el motor ahí, una cosa rarísima, ¿de acuerdo? Inventos de Rossi cada semana, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes la oferta de Ducati, que Ducati no estaba en ese momento en el 18, estaba Jorge ahí de aquella manera, ¿vale? Tú tienes 2 opciones. Un sueldazo con Yamaha, 2 años de picar piedra y de un trabajo realizado. Rossi que se queda, pero se va a segundo piloto, desarrolla Maverick la moto, porque el 18 Japón dice que están hasta las narices de Valentino ya, que eso es así, y Maverick lidera, y tú tienes la situación y dices, oye, es que ahora tengo 2 años más, he picado piedra 2 años, tengo un buen contrato y estoy en Yamaha y me dan la opción. No vas a Ducati, te quedas en Yamaha, ¿de acuerdo? Y haces 2 años más. ¿Qué pasa? Que luego llega Fabio, que además llega un piloto con ADN Yamaha total. O sea, llega el piloto perfecto para ese tipo de moto. Tú eres un piloto que con esa moto la haces funcionar, ¿eh? Porque Maverick la ha hecho funcionar esa moto. No tiene regularidad, pero nivel igual que Quartararo o más, a veces, O sea, que Maverick, la moto era delicada porque le perdía el grip muchas veces, pero el tío la hacía funcionar, ¿vale? Llega un piloto que Yamaha no tiene que hacer nada en la moto, nada. 2 clics y el tío funciona. En aquel momento fue cuando yo cogí y empecé a enviar mensajes a su entorno. Iros a Yamaha, iros a Yamaha, iros a Aprilia, iros a Yamaha, iros a Yamaha, iros a Aprilia. Esa moto no es para ti, esa moto es para pilotos mantequilla en aquel momento, que son dejar correr la moto, suave y tal. Eso su padre lo dijo en unas declaraciones. Esta moto es para pilotos mantequilla, ¿de acuerdo? Eso se lo he dicho yo en privado muchas veces. Bajaros de la moto, no hay nada peor que estar compartiendo voz con un piloto como Quartararo, que saca las cosas con menos trabajo, con más facilidad, porque su pilotaje es más ADN de esa moto. O sea, bájate, vete ya a la moto. Vete a Aprilia, de momento, vete a Aprilia, hasta que salga otra cosa. Y en Aprilia trabajan para ti, es una V4, y tienen capacidad para desarrollar la moto. Pues mira, pasó al final. Al cabo de unos meses, no sé si fueron 1 o 2 meses, vi la noticia y me quedé alucinado. Ha hecho siempre lo correcto, ¿de acuerdo? Y ahora está en situación igual, ¿de acuerdo? Este año, no sé si lo ha llamado alguien o no, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de Aprilia ahora que lo tienes todo? Claro, yo creo que Maverick no se ha equivocado en nada y siempre los errores que ha tenido, el por qué lo ha ganado, siempre tiene una explicación técnica y no mental. Y esto lo digo porque me da mucha rabia, mucha. Y no es nada negativo, pero Maverick ha hecho cambios de personalidad, ha cambiado como persona. Toda esta etapa le ha afectado como persona, le ha hecho cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, déjame quitar el comentario. Le ha hecho cambiar y, bueno, ahora estaba con los libros de autoayuda, estos libros que son, bueno, son muy recomendables,
Pero esto es la consecuencia de lo que le ha pasado. Ha estado 4 años solo. Ni prensa, ni nadie ha estado por él. Nadie. Solo Manolo Brillo y yo, básicamente. Bueno, y muchos aficionados, ¿no? Pero así a nivel de gente que hace información, Burillo y yo hemos sido los que hemos estado aquí apoyándolo. Los demás, problemas mentales. Ha estado solo. ¿Tú sabes lo que es 4 años así? Con Rossi, haciendo lo que quiere, con la prensa en contra. Bueno, es que es brutal. Ha cambiado de, bueno, ahora cambió de novia en su día, cambió de número, porque no entendía nada. ¿Cómo puede ser que la moto deje de funcionar? Es que es muy duro lo que ha pasado a Maverick, ¿eh? Es muy duro, tío. Es muy duro, tío. Cambió el 12 por el 25 por el 12. Cambiado de mecánicos. Se fue con Ramón, luego Esteban, no sé qué, lío. Este año otro cambio de mecánico, vuelve con Argentino, ¿vale? Con el Suzuki, que lo ha pedido él también, porque estaba libre y se entiende muy bien que es otro factor, ¿de acuerdo? Pero lo ha pasado fatal Maverick Viñales, y está solo. Y yo creo que, el otro día me decía una persona cercana a él, que Maverick debería escribir un libro cuando acabe todo esto, y decir las cosas, explicar todo, desde Moto 3, desde 125, la famosa fiesta en la discoteca, que la gente la ha machacado a él, sin tener culpa. Y esto lo hemos dicho aquí 25.000 veces y lo seguiremos diciendo siempre. Maverick hizo bien en irse de esa moto, de ese equipo. Hizo bien. Aunque muchos lo critican todavía. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Vale? O sea que no se equivocó Maverick. La situación es la que es, tío. Y he intentado siempre de lo que había, siempre de lo que quedaba, tenerlo mejor. Y ya está. Y es que es así, tío. Mira, otra cosa que decir. Ya he dicho cosas que totalmente contrarias al discurso oficial, ¿eh? Y aquí me la juego porque Manolo es un gran defensor de esto. Tampoco estoy de acuerdo con la de la goma 17. No estoy de acuerdo. Maverick no perdió el título por la goma del 17, por la famosa carcasa que cambiaron en el 17. No estoy de acuerdo. Y aquí me pongo en contra a muchísima gente. Y mira que yo soy de neumáticos, de criticar a Michelin, ¿eh? Pero no fue el motivo para mí. No fue el motivo. ¿De acuerdo? Me acuerdo que en Jerez aquel año, el 17 en Jerez, que fue antes de cambiar la goma, rompieron los neumáticos con Rossi, ¿no os acordáis, no? En Cataluña tuvieron problemas de neumáticos. O sea, no era la carcasa para mí. ¿De acuerdo? No era. Esos neumáticos cambiaban siempre. Tú puedes cambiar una carcasa en un momento y mejor, pero luego te traen esa carcasa más blanda en otro circuito con compuestos diferentes y por mucha carcasa, si el compuesto no va, no va. O sea que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Maverick no perdió por eso. Y Maverick lo dijo en su día. No hay tanta diferencia. Yo no noto tanta diferencia. Lo dijo él. ¿De acuerdo? O sea que no estoy de acuerdo con lo del neumático. Y mira que yo soy para los neumáticos. Lo que pasa es que dentro del problema de los neumáticos era para mí mucho más grave los cambios de compuestos que hacían y lo mal que funcionaban, que se venían abajo, que se degradaban, que no se... Bueno, que no la carcasa, que sí, también la carcasa funciona, pero cuando tú tienes un compuesto estable, un compuesto que funciona, que te genera grip, que te da regularidad y te da que no se te viene abajo, la carcasa obviamente importa, pero si no tienes el compuesto, la carcasa es que tampoco es lo principal, ¿sabes? O sea que... Otra cosa que no me mola de este año es el boss con Raúl Fernández, ¿vale? Ya sabéis mi opinión sobre Raúl Fernández, lo sabéis. Sabéis que, bueno, pues lo que opino de él, ¿no? Yo creo que es un piloto que desestabiliza los boxes, ¿de acuerdo? Con Remy han tenido historias, bueno, es que ha tenido historias con mucha gente, ¿de acuerdo? Y es un piloto que desestabiliza. Y a mí, conociendo a Maverick, bueno, conociéndolo no lo conozco, pero sabiendo así cómo es desde fuera, ¿no? Lo que vemos, tan buenazo, me da miedo que pase algo y le perjudique a él, porque ser buena persona. Eso es uno de los factores que no me gusta. Y otra cosa que me da mucho miedo sobre esto de Raúl es lo de la gente de Aprilia, que no cagan con Raúl, que ya se fijaron en él, en Moto2 han estado hablando con él ya más de un año, ya hablando con él. O sea, que es increíble. O sea, bueno, es que mira, lo tengo por aquí. Es que esto también tela, ¿eh? ¿Vale? Es que esto también tiene mucha tela. Claro, esta es otra.
Esta es otra. Creemos, Ríbola, Aprilia, creemos en Raúl Fernández. No lo voy a leer el título, la noticia, pero si la leéis, dices, tío, yo me pondría celoso. Yo ahora soy Maverick y leo esto y me pongo celoso. Porque, tío, se le escala babilla. Se le escala babilla con Raúl. ¿Sabes? O sea que esta es otra. ¿Vale? Y a mí, en el box, bueno, son boxes separados, pero es la misma marca y Aprilia habla de esos pilotos como si fueran suyos, ¿de acuerdo? Bueno, que son suyos, que entiendo, ¿no? Pero estos son todos los problemas que se tienen que enfrentar Maverick. Y Maverick no es un tío para, para enfrentarse así con otros. Es un buenazo, ¿sabes? Así que... Es que el tema de Maverick, yo te digo una cosa, yo solo veo técnico, no veo otra cosa. No veo nada de actitud, ni nada, no veo nada, tío. Yo no sé la gente que... ¿Cómo puede estar siempre hablando de la manera de ser, la manera de la cabeza? Yo es que no lo entiendo. Si yo creo que es de las personas más normales que hay en el paddock. Es que es increíble, tío. Tú ves que la moto le derrapa, no le va bien no sé qué. Hostia, pues céntrate en eso, tío. Haz un análisis técnico de su pilotaje, de cómo se sube, de cómo se mueve. Hablamos de eso, no de su cabeza. Me parece increíble, tío. Me parece increíble. Y ya para acabar, lo que he dicho antes, ¿no? Lo de Manu Kazo, el técnico de Suzuki, que ahora estará otra vez con Maverick. De todo lo que hemos hablado, de esos pedimentos técnicos, todo esto que yo he argumentado, esto es la luz, esta es la luz de la final del túnel, ¿no? Yo creo. Este binomio con el técnico, ¿de acuerdo? Maverick, pues bueno, estuvo con él en Suzuki, se conocen, tiene bueno, buen entendimiento y esto es súper importante. Esto es súper importante. Sabéis que en Honda han hecho movimientos, sabéis que Guevara en Moto 2 ha exigido esto, atención, que esto la gente lo está diciendo y escuchadlo con atención. Guevara se ha cargado al equipo técnico de la moto o sea, en la situación de Arenas no tiene nada que ver la que suba Guevara con la de Arenas, yo os lo digo. El equipo técnico de Arenas ha desaparecido, bueno, es donde está, debe estar en otro sitio, y ahí he metido otro equipo técnico para Guevara, ¿de acuerdo? Guevara, digo, yo si subo aquí, no quiero estos técnicos, no lo he dicho así literal, pero para entender la situación, de los técnicos, lo importante que son en MotoGP, que tú te entiendas con un técnico, que el técnico sepa leerte a ti, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, un tío como Maverick, con lo que yo he explicado, técnico, cómo pilota, cómo se mueve, cómo se sienta en la moto, cómo lo hace todo, con un mecánico que entienda eso, es súper importante. Porque si tú tienes a Forcada, por ejemplo, no voy a ir contra Forcada, Forcada, me acuerdo que cuando llegó Morbidelli, es que la gente se olvida muy pronto las cosas. Cuando llegó Morbidelli a MotoGP, ¿vale? A Yamaha, vino de Honda, estaba con la Honda esta, la satélite, esa que era un hierraco, y fue a Yamaha con Ramón Forcada. Los primeros 6 meses, la primera temporada de Morbidelli, se centraron en poner la moto a punto como la Honda, ¿sabes? Como la Honda. O sea, una cosa que digo, tío, es que estás en Yamaha. Y luego volvieron las settings de Yamaha y el tiempo empezaba a ir rápido, pero los primeros meses no iba con la Yamaha, porque estaban poniendo algo parecido a lo que tiene en Honda. Pero ¿cómo vas a poner a punto una Yamaha como una Honda? Bueno, yo es que a veces alucino, escucho cosas que alucino, tío. Entonces, 6 meses perdió Morbidelli el primer año en Yamaha. Entonces, es súper importante un técnico que te entienda a ti, ¿sabes? Es súper importante. Entonces, yo creo que este es el punto positivo para mí de este año, es Aprilia, la línea de desarrollo para Maverick, y 2, Manu Kazo. Ya está. Y a ver si con esta se ve un Maverick, que sea sólido en un fin de semana, ¿de acuerdo? Sea sólido. Llega el fin de semana, tenemos el tema de los neumáticos, ¿no? Que llegas y no funcionan, es que no tiene nada que hacer, ¿de acuerdo? Y él es más vulnerable que Aleix en este caso, ¿de acuerdo? Así que vemos que con Manu lo saquen mejor. Yo creo que mucha gente quiere al final que Maverick esté arriba y bueno, este año es su año, tío.